Esta noche, para aquellos que nos sintonizan hoy por primera vez, les damos la bienvenida a este programa, a este espacio de reflexión de las Sagradas Escrituras. La idea es simplemente analizar algunos pasajes, volver un poco a lo que es la Escritura como regla de fe, como norma para nuestra vida, como la única fuente de autoridad para todas las enseñanzas espirituales que rigen la vida del creyente, que va en este camino como un peregrinaje, como dice la Escritura, hacia la tierra prometida, hacia aquel lugar donde no va a haber más dolor, ni muerte, ni clamor, ni llanto. Así que buscamos simplemente exaltar la palabra del Eterno por encima de todo concepto humano, de todas las tradiciones. Hoy en día la religión se ha convertido en un gran negocio en el cual no se busca exaltar a Elohim como el creador, a Yahweh, que es su nombre, sino que se busca justamente exaltar el ego, exaltar a las personas, exaltar los dones espirituales por encima de aquel que dio los dones espirituales. Y bueno, esto ha hecho que se deteriorara, no solamente que no haya frutos en las personas, no solamente que no haya conversiones reales. Lo que hace el Evangelio en la vida de las personas no es simplemente reunirlas una vez por semana para hacer catarsis, sino que al que era alcohólico lo convierte y ahora es sobrio, el que era mentiroso ahora es veraz, ahora es una persona creíble, el que robaba ahora no toca lo que es ajeno. Eso es lo que hace el Evangelio, hace que las personas se arrepientan de sus malos caminos y les da poder para vencer las inclinaciones pecaminosas, las inclinaciones hacia el mal. Sin embargo, hoy en día todo esto se ha deteriorado, se ha degenerado. Y no solo eso, porque uno podría decir, bueno, allá ellos, que las personas hagan lo que quieran, sino que esto ha traído descrédito sobre la palabra de Dios, ha traído oprobio sobre el mismo nombre del Eterno. O sea, como dice en la Escritura, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así dice la Escritura. Es un mensaje que Pablo le dice al judío, ¿sí? Al que era religioso en aquella época. Pablo también era judío, pero en esa época eran creyentes y no creyentes, eran judíos y gentiles, ¿sí? No había otra, no había judíos y cristianos, no. Había creyentes y no creyentes, solo que en esa época se les llamaba judío. Y Pablo les decía a los judíos, a los creyentes, hoy ese mensaje no se aplica a los judíos, se aplica a todos los creyentes, cristianos, evangélicos, de todas las denominaciones. El nombre de Elohim, el nombre de Yahweh es blasfemado entre los gentiles, entre los no creyentes, por causa de ustedes. O sea, que ahí está el problema, ahí viene el drama, porque nosotros estamos, si con nuestro mal testimonio, estamos trayendo oprobio ante Yahweh, somos responsables de esto. Entonces, el propósito de este programa es enaltecer a Yahweh, su palabra, por encima de todo, volver al sendero, a las sendas antiguas, como dice la Escritura en Jeremías, y tratar de hacer su voluntad, porque creemos que estamos en un tiempo en que Yahweh está buscando a su pueblo, llamándolo de los cuatro extremos de la tierra, para que sean un pueblo nuevamente. Las 12 tribus de Israel, los 144.000, como quieran llamarlo, el remanente, como sea, que cada uno tenga en su concepto pero que es el propósito de Yahweh, que su pueblo se junte y que vuelva al camino que ha abandonado, ¿no?, hace tiempo. Así que es el propósito de este programa. Le damos la bienvenida a todos, esperamos que la presencia del Eterno pueda estar con ustedes. Y el texto que escogimos en esta noche para compartir con ustedes, que va a ser como base de nuestro estudio, se encuentra en Génesis, en Bereshit, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Génesis 16, versículos del 1 al 4. Mati, no sé si me puedes compartir el primer versículo solamente, y después yo leo los siguientes. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Muy bien. Es algo interesante para destacar en la Escritura,
que en muchas ocasiones el pueblo de Elohim, el pueblo hebreo, por así llamarlo, que nace con Abraham, ¿sí?, que nace con el patriarca Abraham, fue mezclado con los egipcios, ¿sí?, en este caso con Agar, la sierva de Sarai. Y también, si avanzamos un poco en la historia, no es el tema de esta noche, pero vamos a ver que José también se casa con una mujer que es egipcia, y de ese matrimonio salen Efraín y Manasés, que van a formar parte en el futuro, o sea, más adelante en la historia, de las 12 tribus de Israel. Muy interesante, ¿no? Así que, es más, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, se refugió en Egipto varias veces. El mismo Abraham se refugió en Egipto, después Jacob con su familia se refugiaron en Egipto, y Yahshua el Mesías, el Salvador del mundo, también se refugió en Egipto cuando llegó el momento de su nacimiento y buscaban su vida, querían matarlo. Él también fue refugiado en Egipto. O sea, Egipto no es casualidad que aparezca en muchas ocasiones, ¿no? De hecho, hay un mandamiento, un precepto en la Torá, que donde Yahweh le ordena al pueblo de Israel que ame a Edom y que ame al egipcio. O sea, que se acuerde de que él fue extranjero en tierra de Egipto y que por lo tanto tiene que amar al egipcio. O sea, muy, muy interesante, ¿no? Eso no significa amar la religión de Egipto. Hay algo interesante. Manasés y Efraín eran hebreos, claro, pero también eran en parte, claro, egipcios. Exactamente. Hay algo muy interesante también ahí. Es así. Entonces vemos que aparece Egipto acá. Pero vamos a hablar un poquito del contexto de la historia. Yahweh le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo. Eso lo leímos en el capítulo 15, hace un par de programas atrás que hablamos de Bereshit capítulo 15, ¿sí? En el versículo 4 del capítulo 15 dice: luego vino a él palabra de Yahweh diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, Abraham le había dicho a Yahweh, ¿qué me darás? ¿Qué me podés prometer? ¿Qué me podés dar? Porque Yahweh le dijo, te daré un galardón grande. Abraham respondió, ¿qué me darás? Yo ya soy rico y no tengo hijo, no tengo proles, no tengo descendencia, y todas las cosas que son mías van a quedar en manos de un siervo nacido en mi casa, Eliezer, Damaseno. Entonces Yahweh le dice, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 4 del capítulo 15. Entonces Yahweh le hace una promesa de que mire las estrellas del cielo, si las podía contar. Obviamente nadie las puede contar, pero el Eterno las conoce, a cada una las llama por su nombre, o sea que tienen nombre las estrellas. Abraham no las podía contar y Yahweh le dice, así será tu descendencia, como no se puede contar las estrellas del cielo. Entonces Yahweh ya le había hecho una promesa a Abraham que él iba a tener un hijo. Y si Yahweh le hizo esa promesa era porque iba a hacer que, a pesar de que él fuera viejo y a pesar de que su esposa era estéril, que durante toda su vida o el periodo más fértil de su vida nunca pudo tener un hijo, y ahora ya en la vejez, esa mujer iba a darle un hijo, la mujer que él había escogido para ella. Abraham conocía perfectamente la historia de la creación y sabía que Yahweh creó al hombre varón y hembra, un hombre y una mujer, y serán los dos una sola carne. Entonces, la historia del Génesis él la conocía perfectamente. O sea que lo que va a pasar ahora, de que Sarai le ofrece a su sierva para que tenga un hijo, él sabía que estaba mal. Muchos se apoyan en este pasaje, es una estupidez lo que voy a decir, pareciera, pero sin embargo hay así llamados creyentes que utilizan estos pasajes para justificar la poligamia, incluso para justificar el adulterio, hermanos. Pero Abraham conocía perfectamente cuál era la voluntad del Eterno, aunque en la época de Abraham era muy común, y sobre todo en la sociedad en la que él vivía, era muy común practicar esto. Cuando una esposa no le daba hijos, él tenía derecho a dejarla y tomar otra mujer que le diera hijos. Y hasta el día de hoy, en la religión judía, se practica esta tradición que nada tiene que ver con la Torá, ¿sí? O sea, en la Torá se enseña, en la tradición judía se enseña que si una mujer no le da hijos a un hombre, el hombre puede repudiarla y puede exactamente. Sin embargo, la Escritura, la única acepción que da para repudiar a una mujer o para separarse o divorciarse, dar carta de divorcio, es por causa de fornicación. ¿Qué significa esto?
que si en la noche de bodas la persona se da cuenta de que su esposa no es virgen, o sea que supuestamente se casó siendo virgen, entonces él puede repudiarla porque la mujer ya había sido mancillada, entonces podía entregarla de vuelta a su padre. Esa es la única excepción, pero Yahshua mismo enseñó que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, ¿sí? Entonces eso está bien claro. Vamos a leer entonces el contexto un poquito más. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Yahweh me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Sí? Siempre que entra un tercero en la unión perfecta entre dos personas, porque el matrimonio es un reflejo, una vislumbre de lo que es la deidad, el Padre y el Hijo, ya hemos hablado en otros programas acerca de esto, pero así como Yahweh creó a Adán y a Eva que salió de su costado, también eso fue así antes de que existiera ninguna de las criaturas. Yahweh, el Creador, solamente compartía su naturaleza, compartía su divinidad y compartía su gloria con su Hijo y nadie más, ¿sí? Entonces cuando entra un tercero, entra la discordia, y aquí Agar, cuando entró Agar, que era la tercera, entró una discordia. Y esto nos habla de algo, hermano. Yo cito este pasaje, y una de las reflexiones que vamos a sacar en esta noche, porque en realidad esto es una profecía, la vamos a ver un poquito más adelante, pero ahora vamos a analizar simplemente una de las aplicaciones espirituales que tiene esto. Yahweh le había hecho una promesa a Abraham, y Abraham, y Sarai en este caso también, intentaron ayudar a Yahweh a que esa promesa se cumpla. Es decir, era una promesa que el Eterno hizo, que iba a ser una obra sobrenatural, porque humanamente ya no se podía, o sea, humanamente no se podía hacer. Que Abraham siendo viejo, Sarai siendo vieja, sí. No sé si quería. Ellos querían forzar una situación o una promesa que Yahweh le había prometido. Ellos querían con su razón forzar algo que, bueno, exactamente, o sea, con su mano, con su fuerza. Y no es así, no es así. Exactamente. Y fíjense que hasta el día de hoy se están viviendo actualmente en el mundo las consecuencias de lo que fue esta equivocación, este error. Abraham tenía que simplemente esperar la promesa que se cumpliera. Sarai tenía simplemente esperar la promesa que se cumpliera. De hecho, en el capítulo 18, Abraham recibe la visita de los ángeles que le vuelven a decir que él iba a tener un hijo. Y dice, tu mujer tendrá un hijo. Ella se lo dice claramente, tu mujer va a tener un hijo. No es que vos vas a tener un hijo con otra persona. Sin embargo, ahora ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Agar estaba embarazada y empezó a mirar con desprecio a su mujer. Así que Sarai se quejó con Abraham, lo podemos leer en el versículo 5, dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Yahweh entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. La Escritura nos cuenta que Agar huyó, sin embargo un ángel de Yahweh la encontró, le dijo que volviera donde estaba su ama, su señora, y que sea sumisa a ella. Y le hizo una promesa, que lo veremos en el versículo 11 y 12, que dice, además le dijo el ángel de Yahweh, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. El nombre que le puso es Shmael, que significa Shma, que significa escuchar, el Elohim. Elohim escucha, ¿sí? O sea que el Todopoderoso nos escucha. Y escuchó su clamor, escuchó el clamor de Agar. Y le hizo una promesa, que iba a tener un hijo, y que él iba a ser hombre fiero,
su mano sería contra todos y la mano de todos contra él. Fíjense qué interesante que hoy en día los descendientes de Ismael, que son el pueblo árabe, si el pueblo musulmán, del cual forma parte casi todo Egipto, ¿sí? Algunos países, varios de los países africanos, es un pueblo que es conflictivo hasta el día de hoy. Dice que iba a ser fiero, dice hombre fiero, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Y sin embargo, a pesar de tener esta característica, que es una de las características simplemente que no es despectivo, porque entre las 12 tribus de Israel también hay características, ¿sí? Simeón y Leví tenían una característica también, y que no era muy positiva, sin embargo era su característica. Y así todo, Yahweh bendijo a Ismael. Cuando usted avance en la historia, no lo vamos a leer hoy porque son varios capítulos, pero usted avance en la historia, del 16 en adelante van a ver que después, cuando nace Ismael, y cuando Yahweh le dice, no va a ser tu heredero, va a ser el que tengas con Sara, que era Isaac, también Yahweh bendice a Ismael, y dice que va a ser una nación poderosa, 12 reyes van a nacer de él, etcétera, etcétera. Ismael no tenía la culpa del error que cometieron sus padres. Sin embargo, Yahweh los bendice, pero a pesar de todo esto, no iban a ser los herederos. Ahora, hay algo interesante, si vemos en el capítulo 21, versículo 9 de Génesis, Génesis 21, versículo 8 y 9, dice, y creció el niño, hablando de Isaac, después que ya había nacido Isaac, el hijo de la promesa, que era el hijo que iba a tener con Sara, su mujer, dice, y creció el niño, fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Sí? Empezó a haber problemas. Empezaba a haber problemas entre Ismael e Isaac. Y hermanos, esos problemas entre Ismael y Isaac siguen hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, o sea, judíos y musulmanes están en conflicto. O sea, no es porque sí. Esto es una consecuencia a larguísimo plazo de lo que pasó entre Abraham, Sara y Agar. El resultado de la desconfianza en una de las promesas que Yahweh le hizo a Abraham. Esto es por un lado, hermanos. Pero ahora vamos a escuchar la segunda canción de la noche. Vamos a meditar un poquito en lo que hemos leído ahora. Y en el bloque siguiente vamos a meternos de lleno en lo que es la profecía que encierra esta historia de Abraham, Agar, Sara y bueno, Ismael también como protagonista de Isaac. Esto tiene un reflejo en nuestros días, tiene un propósito para que nosotros entendamos si buscamos lo celestial o lo terrenal, si confiamos en las promesas de Elohim o si queremos nosotros lograr con nuestra propia fuerza las cosas que Él ha prometido. Vamos a una pausa, vamos a escuchar el segundo tema y enseguida volvemos. Visita nuestro sitio web infonom.com. Información sobre el nuevo orden mundial. Unos pocos tienen en sus manos el control de nuestras vidas. Entérate quiénes son y cómo salir de este sistema perverso. No te dejes manejar. www.infonom.com. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descarguen materiales de estudio gratuitos y vean nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Bien, continuamos, hermanos, con el estudio de esta noche. Leíamos recién la promesa que Yahweh le hizo a Abraham, que le hizo a Sara también en particular, porque luego en el capítulo 18, la visita de los ángeles, le dicen, tu esposa tendrá un hijo, Sara, tu mujer, tendrá un hijo, dentro de un año volveremos y va a tener un hijo, ¿no? Y esta misma promesa Yahweh se la hace ahora al pueblo de Israel. ¿Sí? Y vamos a leer unos pasajes en Isaías 54. Antes de eso, tenemos algunos mensajitos, Mati. Un saludito para una persona muy especial que nos sigue por Facebook, que nos escucha siempre. Se llama Jimena Gamarra, de Colombia, de Florida Blanca. Así que un saludo para ella y toda su familia, que solemos hablar con ella por Skype. Es una hermana que está empezando en
en este movimiento, en esta nueva fe, ¿no? No es nueva fe, pero es volviendo a las raíces hebreas, ¿no? Así que un saludo para todo Colombia y para ella y toda su familia. Un gran abrazo, que Yahweh les acompañe. Decíamos entonces, capítulo 54 de Isaías, y vamos a ver que ahora Yahweh, esta misma promesa de que aquella mujer que durante toda su vida no tuvo hijos y por lo tanto fue despreciada, fue desechada, fue tenida como castigada por el cielo, esa mujer que en este caso fue Sara, ahora está representando a Israel, está representando al pueblo, que durante mucho tiempo quedó estéril, quedó disperso, quedó su tierra seca, su tierra deshabitada. Pero Yahweh ahora le hace una promesa que no solamente que lo va a restituir a Israel, lo va a tomar de vuelta como esposa, como mujer, porque Yahweh es el esposo de Israel, sino que lo va a hacer fructificar. Así como de Sara salieron naciones, también el pueblo de Israel va a ser también una gran nación que va a ser reunida nuevamente en Jerusalén. Hablábamos acerca de la reunión de Israel al principio del programa. Bueno, muchas de estas promesas que Yahweh hace en el Antiguo Testamento, en especial en el libro de Isaías, del capítulo 50 en adelante, el capítulo 65, el capítulo 66, etcétera, son todas promesas de restauración para Israel. Pero estas promesas, hermanos, y acá viene el problema, acá viene lo difícil para el ser humano, estas promesas son promesas de Él, de índole sobrenatural, que no tiene intervención de ninguna manera con el ser humano. Cada vez que el ser humano trata de intervenir para que estas promesas se cumplan, lo único que hace es empeorar las cosas. De la misma manera que Abraham trató de ayudar a Elohim y empeoró las cosas, realmente trajo sufrimiento y dolor para mucha gente, porque hasta el día de hoy se están sufriendo las consecuencias de esto. De la misma manera, cada persona, cada creyente, incluso esto de lo que vamos a hablar ahora, involucra a todas las religiones, porque judíos, católicos, evangélicos, pentecostales, de la mayoría de las denominaciones, aún los movimientos judíos mesiánicos, que son nuevos, todos ellos esperan que estas promesas se cumplan en esta tierra de pecado, en esta tierra de dolor, y es más, están haciendo esfuerzos para volver ellos mismos a Jerusalén, sin esperar que Yahweh haga ese acto sobrenatural de reunir a su pueblo y de reunir a Israel y establecer a Jerusalén como la cabeza de todos los montes, como el centro y la capital no solamente del mundo sino del universo. O sea, el ser humano está trabajando, y esto no es solamente los que son religiosos, por así decirlo, los más comunes, las sociedades secretas, la orden de los jesuitas, la masonería en particular, bueno, el catolicismo, que es espiritismo en su estado más puro, trabajan en algo que se llama sionismo. El sionismo no es más ni menos que esfuerzos humanos para cumplir las promesas que Yahweh hizo de restituir el templo de Jerusalén y ponerlo como capital del mundo. Y esto lo están haciendo los hombres ahora, tratando de cumplir las promesas de Elohim, y lo único que está haciendo es traer sufrimiento y dolor a miles de personas inocentes. El sionismo, que no es de nuevo, no es de ahora, el sionismo, y no es algo exclusivo de los judíos, quédense tranquilo que no estoy dando un mensaje antisemita como muchos dicen. El judaísmo es una cosa, el hebraísmo es una cosa, el sionismo es otra totalmente diferente. El sionismo es algo propio de ciertas facciones del judaísmo, que son la mayoría. Los judíos más ortodoxos esperan el cumplimiento de las promesas de Yahweh de manera sobrenatural y no se adhieren al sionismo. Sin embargo, una gran rama del judaísmo actual apoya el sionismo internacional, ¿sí?, que tiene que ver con estas guerras y rumores de guerra que estamos escuchando hoy en día.
Pero el sionismo no es algo exclusivo del judaísmo, está inmerso el catolicismo sobre todas las cosas. Las cruzadas de la Edad Media, estamos hablando, eran sionismo, porque las cruzadas eran alistarse en el ejército, ir a luchar a Jerusalén, a Tierra Santa, sacarla de mano de los musulmanes que estaban en esa época ya instalados allí, para devolverla al cristianismo. El Papa de Roma nunca quiso estar sentado en el Vaticano, sino que el lugar que quiere ocupar justamente el sumo pontífice de los seres humanos aquí en la tierra es en Jerusalén, y tarde o temprano lo va a lograr, ¿sí? Entonces, vamos a ver la promesa que Yahweh le hizo a Israel y que se va a cumplir, no por intermedio de los hombres, no por mediación de ejército ni de Naciones Unidas. La creación del Estado de Israel en 1948 no es el cumplimiento de una profecía, sino que es el esfuerzo humano por tratar de recuperar Jerusalén, cuando es algo que Yahweh va a hacer, ¿sí? Vamos a leer Isaías capítulo 54, porque ahora la mujer estéril, a la cual Yahweh le ha hecho una promesa de redención, de restauración, es Israel. Dice Isaías capítulo 54, vamos a leer algunos pasajes nomás, no todos. 54, versículo 1 en adelante, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahweh. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. O sea que fíjense que la misma promesa que se le hace a Sara de que va a tener una descendencia que van a ser naciones, dice: y habitarás las ciudades asoladas. Esto tiene que ver con otro tema, el asolamiento de las ciudades, que en el futuro seguramente vamos a estar hablando, que tiene que ver con el milenio. Dice: no temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás memoria, porque tu marido es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Elohim de la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahweh, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Elohim tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y vamos a leer en el versículo 11 en adelante, y presten atención a estas palabras y anoten si pueden, porque vamos a leer una referencia que va a aparecer en el libro de Revelaciones, en el capítulo 21, para los que les gusta comparar y estudiar estos temas de profecía. Pueden ir a Revelaciones, o Apocalipsis, perdón, capítulo 21. Me olvido de que por ahí estamos acostumbrados a decir Apocalipsis, ¿no? Sí. Y por ahí yo digo Revelaciones, muchos no van a saber dónde es. Entonces el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 21, hace referencia a esto que vamos a leer ahora. Dice: pobrecita fatigada, versículo 11 de Isaías 54. Pobrecita fatigada con tempestad y sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas, y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercarán a ti. No sé si vos tenés una marca, Mati, en el versículo 13. 13, sí. ¿No tenés una referencia al pie de página? Referencia al pie de página... No. Bueno, creo que es un versículo de Mateo o de Juan, creo que es Juan capítulo 6. Y Yahshua el Mesías dice que estas palabras... Es Juan capítulo 6, 45. Muy bien, esta es una referencia del capítulo 13, pueden marcarlo, Juan 6:35, donde Yahshua dice que esta profecía de que tus hijos serán enseñados por Yahweh empezó a cumplirse cuando Él vino a la tierra. Yahshua le dice a los fariseos: a todos los que mi Padre les habla, ellos vienen a mí y me escuchan. Como está escrito, tus hijos serán enseñados por Yahweh. O sea, esta profecía que muchos aplican
al milenio terrenal en la tierra, que no va a ser así. Yahshua ya decía que se empezó a cumplir cuando él estaba acá en la tierra, o sea, en su primera venida. Fíjense cómo un versículo puede aplicarse a la primera venida y otro se puede aplicar a después de la segunda venida. ¿Sí, Mati? O sea, el versículo de Isaías 54:13 se aplica a Juan 6:45. Exactamente. O sea, esos son los versículos. Claro, y Yahshua dice que a los que el Padre le enseña a las personas y esas personas vienen y lo aceptan a él. Claro. O sea, eso es lo que él está diciendo que pasaba en sus días, cumpliéndose esta profecía. Y el versículo 14 dice: con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Y es muy interesante leer el versículo 15 en adelante, que dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh. Hasta acá nomás, no quiero avanzar más porque se nos va el tiempo. Si quieren, marquen del versículo 15 al 17 al costado y pongan Apocalipsis capítulo 20, porque en Apocalipsis 20 dice que cuando la Santa Jerusalén, la ciudad amada por Yahweh, descienda sobre la tierra al final de los 1000 años, no antes, al final de los 1000 años, los malos van a conspirar para tomar la santa ciudad. Y Yahweh dice: aunque conspiren contra ti, no va a haber quien permanezca delante de ti. Y en el capítulo 21 de Revelaciones está en relación con cómo es edificada la ciudad, con todas piedras preciosas, al final del milenio. No esta Jerusalén terrenal, sino la Jerusalén celestial que bajará del cielo. Y como texto final, porque ya nos estamos yendo, vamos a ir a Gálatas capítulo 4, que es el texto por ahí central de esta noche, que es el que resume todo lo que hemos leído hasta ahora, y es bastante conciso, bastante claro. Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, nos dice lo siguiente, en el versículo 21 en adelante, dice así: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, Pablo pregunta, ¿no leyeron lo que escribió Moisés? ¿No leyeron el libro de Génesis, el capítulo 16? Dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Qué significa esto? El hijo que nació de la esclava, de Agar, de la sierva, nació según la carne. Fue lo que los hombres hicieron. Pero el de la libre, el de Sara, nació según la promesa. Fue lo que Yahweh quiso. Este era el plan de Elohim, ¿sí? Ahora dice, versículo 23. 24, dice: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, del cual da hijos para esclavitud, esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, escuchen esto hermanos, corresponde a la Jerusalén actual. Hermanos, la Jerusalén actual es hija de esclavitud. Corresponde a Agar, y los hijos de Agar es el pueblo árabe musulmán. Por eso es que hoy, donde tendría que estar el templo de Jerusalén, hay una mezquita, porque los árabes musulmanes buscan la Jerusalén terrenal, y todo aquel que busque esa misma Jerusalén terrenal se constituye hijo de esclavitud. Seguimos leyendo de ahí en adelante, dice, versículo 25, dice: pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. Verso 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, ¿dónde? En Isaías 54, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Hermano, haga una prueba, y esto se lo digo a todos los creyentes de diferentes denominaciones, no importa la rama a la que pertenezca, haga la prueba.
y usted empiece a predicar que nosotros buscamos la Jerusalén celestial, la que viene de arriba, la que va a descender del cielo cuando terminen los 1000 años. Recuerden las anotaciones que hicimos. Y va a ver que lo van a empezar a perseguir, porque los que buscan la Jerusalén terrenal lo van a empezar a perseguir. Van a empezar a luchar contra lo que no conocen. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 30 dice: «Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre». Hermanos, todos los esfuerzos que se hacen hoy por reconstruir Jerusalén, por ir a Jerusalén a reedificar el tercer templo, que ya está todo preparado para que se reconstruya, no son movimientos de parte del Eterno. Todos los que hablan de mirar hacia Jerusalén o ir hacia Jerusalén, esta Jerusalén terrenal, no están respondiendo a lo que las Escrituras dicen. El apóstol Pablo dice que Sara y Agar son una alegoría de la Jerusalén terrenal y lo de la celestial. Hoy el pueblo de Israel tiene Jerusalén, tiene templo, tiene lugar santo, lugar santísimo, sumo sacerdote y sangre para el sacrificio de expiación. Y todo esto lo hace Yahshua en el lugar santísimo del santuario que está en los cielos, como dice la carta a los hebreos, como lo dice Moshe también en el libro de Éxodo, ¿sí? Como lo dice también en el libro de Deuteronomio. Hay un santuario en los cielos, y como lo dice Juan en el libro de Apocalipsis, que se descorrió el velo y se dejó ver el arca con las tablas de la ley en el lugar santísimo del cielo. Y nosotros esperamos según estas promesas. Hermano, espero que este mensaje, no sé si Mati querés agregar algo sobre esto, sobre este tema. No, es increíble, es increíble. La verdad que muchos de los hermanos creemos que, o por citas sacadas de contexto, sin revisar bien la Escritura, a veces nos dejamos llevar por estas citas sacadas de contexto. Claro. Y bueno, tenemos que revisar todos los hermanos y no cerrar nuestros oídos ni nuestro entendimiento en estas cosas. Exacto. Revisemos y escudrimos más la Escritura. Espero que le haya sido de bendición. Tenemos un pedido de oración antes de irnos. Sí, esto es para Kevin Rivas, que es mi sobrino que está pasando por las drogas. Es un joven y bueno, le pido a todos los hermanos que nos escuchan que puedan orar también por él, porque bueno, es difícil el tema de la adicción y solo Yahweh puede sacar de esta situación a mi sobrino, ¿no? Así que les pido a todos los hermanos por Kevin Rivas, es el apellido, y por mi hermana, que es su madre, que también está sufriendo mucho. Muy bien. Los que se quieran comunicar con nosotros pueden hacerlo a las siguientes líneas. El teléfono fijo es 42 20 42 84 y el celular es 15 35 96 26 83. Y después el grupo en Facebook, que es Entre Líneas Descubriendo la Verdad Radio. Ahí nos pueden escribir, no sé, saludos, todo lo que quieran, así que pueden. Muy bien, gracias Matías por estar acompañándonos en esta noche, y gracias a todos ustedes. Nos encontramos la semana que viene, miércoles, 22 horas, por AM 840, Radio General Belgrano. Que Yahweh les bendiga. Hasta aquí